Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La palabra del Señor para este día se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 6. Y le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que nos ayude en este momento, ¿cierto?, a reflexionar en su palabra, a que podamos estar meditando y que Él nos dé, ¿cierto?, el entendimiento de lo que estas palabras, ¿cierto?, predicadas en el momento en que el Señor se estaba despidiendo prácticamente de sus discípulos después de 3 años y un poco más, de haber estado con ellos, mis hermanos, de haberlos llamado, haber predicado la palabra junto a ellos, haberles enseñado. Ellos vieron grandes milagros, ¿cierto? Y tenían un gran afecto por el Maestro. Pero ya había llegado la hora y el Maestro se quiso despedir de ellos. Y les dijo, ¿cierto?, antes de la Pascua, sabiendo que Jesús ya había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, como les había amado a los suyos, que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, el Señor había amado con un amor incondicional a sus discípulos, pero ya era el momento, ¿cierto?, de cumplir su propósito, de poder hacer lo que el Padre le había encomendado. Él vino a buscar lo que se le había perdido, mis hermanos. Vino con este propósito, ¿cierto?, de salvarnos, porque Él se humanizó, mis hermanos, porque de alguna manera Él nos amaba tanto, mis hermanos, y ideó este plan de salvación para que usted y yo pudiéramos ser salvos solamente por aceptarle a Él. Pero en ese momento los discípulos no lo habían comprendido, puesto el Maestro se estaba despidiendo y les decía, ¿cierto?, que donde Él iba, ellos no podían ir. Entonces usted se imagina la tristeza, la desazón en el momento que sus discípulos escuchaban estas palabras y se pusieron muy tristes. Por eso que el versículo del libro de Juan, capítulo 14, 1, parte diciendo: no se turbe vuestro corazón, no se confundan de alguna manera. Creed en mí, dice el Señor, y creed también en mi Padre. Porque ciertamente, mis hermanos, en ese momento cuando los discípulos escucharon estas palabras se pusieron muy tristes y no comprendieron lo que el Señor les quiso decir. Pero el Señor, mis hermanos, viendo esta tristeza, ¿cierto?, les da una esperanza maravillosa y les dice unas palabras, mis hermanos, unas promesas y una esperanza que hoy día también nosotros atesoramos en nuestro corazón, porque son promesas que son verdaderas, mis hermanos. Y el Señor les dice que Él irá a preparar moradas, mis hermanos, porque en la casa de mi Padre, les dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho. Entonces, mis hermanos, la gran verdad es que nuestro Señor fue a preparar moradas para usted y para mí y para todos aquel, ¿cierto?, que le ame, que le sirva y que le busque constantemente. Él seguramente esas moradas eternas ya están preparadas, mis hermanos. Y porque la palabra así lo dice, el Señor está a la diestra del Dios Padre, ¿cierto?, esperando que Dios le dé la ordenanza para venir a buscar a su pueblo. Hoy día a lo mejor nosotros podemos comprender esto que le dijo a sus discípulos, ¿cierto?, cuando se estaba despidiendo. Y mis hermanos, ciertamente en ese momento Tomás a lo mejor no lo entendió, y a lo mejor sus discípulos también estaban un poco dubitativos, ¿cierto?, por lo que el Maestro les estaba diciendo.
porque el Señor además le dijo: ustedes saben a dónde voy, porque conocen el camino. Mas Tomás le dijo: Señor, ¿cómo sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor, mis hermanos, en el versículo 6, ¿cierto?, del capítulo 14 le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que el Señor bendiga esta palabra, mis hermanos. Seguramente este versículo lo hemos atesorado, lo hemos escuchado, mis hermanos, constantemente. Y es una verdad tan maravillosa. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Jesucristo es el camino para llegar a las moradas eternas. Jesucristo es el camino para llegar al cielo, mis hermanos. Él es la llave, ¿cierto?, de esta puerta maravillosa. El que atesora a Jesucristo en su corazón, mis hermanos, es el que de alguna manera, mis hermanos, será arrebatado en el momento que el Señor así lo indique. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque en su momento los discípulos no entendieron, pero hoy día, gracias al Espíritu Santo, gracias a las enseñanzas, usted y yo podemos saber, mis hermanos, que el camino para llegar, ¿cierto?, a esas moradas, para irnos con el Señor, para estar eternamente con el Señor, es Jesucristo. Él es el verdadero camino. El camino que usted y yo debemos seguir es el camino trazado, mis hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Es la verdad y la vida eterna, mis hermanos, y la verdad más grande y absoluta, Jesucristo, mis hermanos. Que no se nos olvide, Él vino con un propósito, mis hermanos. Se humilló, se humanizó, mis hermanos, sufrió de la peor manera, pero porque Él lo hizo por amor, por usted y por mí, y pagó el precio, mis hermanos. Él pagó ese precio de la muerte, y hoy día nosotros tenemos vida en abundancia por Jesucristo, mis hermanos, porque Él pagó el precio, mis hermanos, y hoy día nosotros solamente por aceptarle, por seguirle, por amarle, mis hermanos, estamos en el camino correcto. Pero que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos permita reflexionar y entender que no todos tienen este privilegio, mis hermanos, porque la palabra del Señor también nos dice que existen muchos caminos que parecen derechos para el hombre, pero lamentablemente son caminos de muerte, mis hermanos. Y lo dice la palabra del Señor. Muchos tienen su filosofía propia, su manera de pensar, su manera de vivir la vida, su manera de creer, mis hermanos, que de esta vida no hay otra. Pero usted y yo, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo, de la palabra de nuestro Señor, hoy día ratificamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y para estar con el Padre, mis hermanos, debemos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que el Señor bendiga esta palabra para que nos permita ir meditando ciertamente del privilegio que hoy día usted y yo tenemos de estar en el camino del Señor. Dichosos todos los que le temen al Señor, los que van por sus caminos, dice el libro de los Salmos, ratificando, mis hermanos, que hay un solo camino verdadero. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. El libro de los Proverbios, mis hermanos. Si bien es cierto, mis hermanos, en este camino que el Señor nos llamó y un día nosotros nos sacó, cierto, de toda esa inmundicia, hoy día podemos tener claridad, mis hermanos, de que Jesucristo es la llave, que Jesucristo pagó el precio. Y nosotros solamente, mis hermanos, debemos cuidar con temor y temblor este regalo tan maravilloso, mis hermanos, que el Señor puso en nuestras manos. Dice su palabra que debemos reconocerle en todos nuestros caminos, en todos nuestros proyectos, en todas las cosas que emprendamos, poner por primera cosa a nuestro Señor, sus enseñanzas, porque de esa manera, mis hermanos, miren qué maravillosa es la palabra del Señor. Él allanará nuestra senda. ¿Por qué dice esto, mis hermanos? Porque muchas veces nuestros caminos tienen altos y bajos, nuestro camino a veces no es parejo, mis hermanos, pero tenemos el Consolador que allanará la senda que hemos elegido, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, pero debemos ponerlo a Él por primera cosa. Él va por delante, mis hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida, mis hermanos. Y el día que Él venga, se tomará a sí mismo. ¿Y qué se tomará a sí mismo? ¿Qué significa esto? Si usted y yo tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si Jesucristo es el centro de nuestra vida, si Jesucristo, mis hermanos, es nuestra vida, es lo que nosotros anhelamos,
Es eso lo que el Señor vendrá a tomar. A los que en el corazón tengan a Jesucristo. Él es la llave, el camino, la verdad y la vida, mis hermanos. Él pagó el precio. Y en su momento, mis hermanos, los discípulos a lo mejor no lo comprendieron. Más seguramente en el transcurso del tiempo hubo claridad para ellos en esta palabra, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que el Señor ayude, mis hermanos, a poder discernir y a poder entender, mis hermanos, que hay un solo camino que se llama Jesucristo. Que hay una sola senda, mis hermanos, que está trazada y que debemos seguir. Porque hay muchos caminos, mis hermanos, que parecen derechos, pero son caminos de muerte. Y hay un solo camino, mis hermanos, que nos llevará a esas moradas eternas. Yo le creo a mi Señor y sé que esas moradas ya están preparadas, mis hermanos. Sé también que Él está a la diestra del Padre, porque su palabra lo dice, porque el Espíritu Santo también nos da testimonio, esperando el momento de que el Dios Padre le dé la ordenanza para venir a buscar a su pueblo. Y debemos estar preparados, mis hermanos. Debemos estar a cuenta. Debemos estar esforzándonos, mis hermanos, y el Señor nos ayude. Porque en estos momentos, mis hermanos, y en todo momento de nuestra vida, y en todo camino de nuestra vida, el Señor debe ir con nosotros. Que el Señor bendiga esta palabra, mis hermanos, esta corta meditación que nos ha permitido en esta hora, que usted y yo, mis hermanos, podamos entender en nuestro corazón que la única manera de seguir adelante es con Jesucristo y en la senda que Él nos va trazando, y que Él, por medio de su palabra, cierto, nos va allanando el camino. Un camino no exento de problemas, pruebas, tentaciones y dificultades, como seguramente muchos de mis hermanos estamos pasando y muchos pasaremos quizás más adelante. Pero que no se nos olvide que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es nuestra vida y que es el verdadero camino para llegar a nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga en esta hora y que el Señor nos guarde, mis hermanos, para nuestro Dios, honra y gloria.